La vendieron como si fuera ganado, frente a todo el pueblo, y nadie hizo nada. Nadie, hasta que él apareció. Sarah Callewatt tenía 21 años esa mañana, y su madre ya había contado el dinero 3 veces. Estaba de pie entre su madre y su padrastro como una res esperando ser marcada. La columna recta, la mandíbula apretada, los ojos fijos en un punto que no existía. Había aprendido desde niña que doblar la espalda solo les daba a ellos más donde golpear. Sus manos eran ásperas, marcadas por cicatrices de trabajos que no le correspondían. El sol le había quemado la piel, el hambre le había afilado los pómulos. No había suavidad en ella, y eso, según su madre, era su mayor defecto. Margaret Callewatt limpió las manos en el delantal como si acabara de terminar una tarea pendiente. Habló sin mirar a su hija. Dijo que la muchacha había sido un problema desde que salió del vientre, que comía demasiado, que trabajaba mal, que respondía cuando no debía, que ocupaba espacio destinado a gente de más valor. Cada palabra caía con la precisión de quien lleva años practicando el golpe. Su padrastro Vernon añadió lo suyo con una sonrisa. Dijo que Sarah tenía la lengua afilada y la voluntad de una mula, que solo necesitaba una mano firme que la quebrara. Mostró los dientes amarillos. Olía a whisky desde las 8 de la mañana. Frente a ellos estaba Silas Drummond, cabello grasoso, cara marcada por viejas cicatrices que nadie se atrevía a preguntar de dónde venían. Era el dueño del Red Lantern, al borde del pueblo, un lugar que todo el mundo conocía y ninguna familia decente mencionaba en voz alta. Silas sopesaba una bolsa de cuero en la mano con la satisfacción de quien cierra un buen negocio. Extendió la mano hacia el brazo de Sarah como si ya fuera suya. Le dijo que era hora de ganarse el sustento de verdad. Sarah no lloró, no suplicó, no rogó. Miró a su madre directamente a los ojos, buscando aunque fuera la señal más pequeña. Una duda, un temblor, algo humano. No encontró nada. El rostro de Margaret solo tenía alivio, como el de un hombre que por fin termina de pagar una deuda que lo ha cargado demasiado tiempo. A su alrededor, el pueblo miraba. Mineros, vagabundos, hombres sin nombre y sin conciencia. Reían, hacían apuestas, convertían su dolor en diversión de tarde. Sarah apretó los dientes. No les daría sus lágrimas. Eso no se lo llevarían. Y entonces, justo cuando Silas tiró de su brazo hacia el carromato, algo detuvo el mundo. Un hombre salió de la sombra. No caminaba rápido, no gritaba, no sacó ningún arma. Simplemente apareció desde la sombra de un carromato de suministros y se movió hacia el centro de la calle con la calma de alguien que no tiene miedo de nada porque ya lo perdió todo. Su abrigo era de piel de venado, desgastado y remendado en 3 lugares distintos. Un cuchillo largo colgaba al costado. La barba era espesa, marcada por vetas grises. Los ojos, hundidos bajo el ala del sombrero, no parpadeaban. Cargaba un fardo de pieles sobre el hombro. La multitud se abrió sin que nadie se lo pidiera. Así, sin más, se detuvo directamente frente a Silas Drummond. Lo bloqueó con el cuerpo. Depositó el fardo en el suelo con un golpe sordo que resonó en el silencio repentino. Las pieles eran finas, muy finas. Valían más de lo que la mayoría del pueblo veía en un año. Silas frunció el ceño y preguntó qué asunto tenía un hombre de las montañas en los negocios del pueblo. El forastero no respondió de inmediato. Dejó que el silencio pesara. Luego habló, y su voz era baja, firme, sin ninguna prisa. Dijo que si la muchacha era tan inútil, entonces él se la llevaría. No para servir bebidas, no para vender su cuerpo. Dijo que le construiría una casa con sus propias manos, que podría quedarse si quería, o irse si así lo elegía. Libre. El pueblo quedó mudo. Margaret dio un paso adelante con el rostro encendido de rabia. Dijo que nadie tenía derecho a interferir en asuntos de familia. El forastero le respondió que ya lo había hecho. Luego volvió los ojos hacia Sarah. No eran ojos crueles, no eran ojos hambrientos. Sostenían algo que ella no supo nombrar en ese momento porque nunca se lo habían dirigido antes. Respeto. Le dijo que podía marcharse ahí mismo si quería, que nadie la detendría, pero que si iba con él, le prometía que nadie volvería a tratarla como una propiedad. El corazón de Sarah latía tan fuerte que le dolía el pecho, le temblaban las manos. Nunca nadie le había dado una elección, ni una sola vez en 21 años. Asintió. Una vez, solo una. El hombre se dio la vuelta y caminó hacia el borde del pueblo. Sarah lo siguió sin mirar atrás. Nadie intentó detenerlos. Para cuando los árboles se tragaron el camino, Virginia City ya sentía como una pesadilla de la que por fin había despertado. Pero lo que Sarah no sabía era que ese hombre cargaba sus propios secretos, y que el pueblo no iba a olvidarla tan fácilmente. Viajaron hacia las montañas donde el aire se volvió limpio y cortante como hoja de cuchillo. Sarah cabalgaba una mula cansada y esperaba que la crueldad apareciera. Esperaba que la amabilidad
seguridad se quitara la máscara. En su experiencia, siempre lo hacía. Nunca lo hizo. El hombre hablaba poco, caminaba, compartía agua, nunca la apresuraba. Al atardecer llegaron a un claro entre pinos altos. Una cabaña a medio construir estaba ahí, tosca, sin techo completo, con las paredes apenas levantadas. Un hoyo para fogata esperaba frío y oscuro. El hombre se detuvo y le dijo la verdad sin adornarla. Esto no era comodidad. Todavía no, pero podía serlo. Ella podía quedarse y ayudar a construir, o él la regresaría al amanecer. Sin preguntas, sin condiciones. Sara preguntó por qué. Él dijo que porque la elección era de ella. Esa noche, envuelta en su abrigo de repuesto, Sara durmió sin miedo por primera vez en su vida. No lo supo entonces, pero mientras dormía, a varios kilómetros de distancia, alguien en Virginia City ya había comenzado a planear cómo recuperarla. La mañana llegó silenciosa sobre los pinos, sin gritos, sin puertas azotando, sin una voz afilada diciéndole que estaba equivocada. Solo el viento entre los árboles y el llamado de un pájaro que no reconocía. Sara se incorporó despacio, esperando que la seguridad se desvaneciera como siempre lo hacía. No se desvaneció. El hombre ya estaba despierto, arrodillado junto al hoyo de la fogata, avivando llamas desde cenizas frías con manos pacientes. No la miró de inmediato. Le tendió una taza de lata con agua tibia del arroyo. Sara la aceptó con cuidado, esperando el precio que la amabilidad siempre cobraba. No llegó ninguno. Comieron en silencio, carne seca y frijoles. Él se aseguró de que su porción estuviera llena antes de tocar la suya. Era algo pequeño, pero le pegó más fuerte que cualquier gran gesto. Cuando comenzaron a trabajar en las paredes, Sara esperaba correcciones con enojo. En cambio, él le mostró cómo sostener el hacha para que el peso hiciera el trabajo. Cuando cometía errores, simplemente le ajustaba las manos y la dejaba intentarlo de nuevo, sin suspirar, sin burlarse. Sus músculos ardían, las ampollas se formaron y reventaron. Y sin embargo, algo dentro de ella fue aflojándose despacio, como tierra seca que por fin recibe lluvia. Nadie la vigilaba esperando verla fallar. Al tercer día de trabajo, mientras clavaban los últimos troncos de la pared norte, Sara escuchó algo que la heló por dentro. Pasos, ramas quebrándose. Al otro lado del claro, se dio la vuelta rápido. No había nadie, solo árboles y sombra. El hombre siguió trabajando sin inmutarse, pero Sara notó algo. Sus ojos barrieron el borde del bosque un segundo antes de que los suyos lo hicieran. Él también lo había escuchado. No dijo nada, y eso la inquietó más que cualquier amenaza en voz alta. Los días pasaron. Las paredes de la cabaña fueron subiendo. Los troncos encajaban con más precisión. El barro llenaba las grietas. Por las noches se sentaban junto al fuego. Él siempre dormía afuera bajo el cobertizo de ramas, incluso cuando la lluvia se colaba y el frío bajaba hasta los huesos. Dijo que ella necesitaba espacio. Dijo que la seguridad importaba más que su comodidad. Esas palabras se le quedaron grabadas en los huesos. Una noche, mientras el fuego crepitaba y las chispas subían hacia la oscuridad, Sara finalmente le preguntó su nombre. Él dudó un momento más de lo normal, como si el nombre fuera algo que había guardado lejos por mucho tiempo. Gideon, dijo, nada más, solo Gideon. Ella le preguntó por el silencio, por la soledad, por qué vivía tan lejos de cualquier pueblo. Él le contó que una vez había construido casas cerca de un río lejano, que tenía una esposa que amaba las flores silvestres y los himnos, una hija con la sonrisa de su madre. La fiebre se las llevó a las dos en cuestión de días. Después de eso, dijo, el mundo se volvió demasiado ruidoso. Las montañas eran el único lugar lo suficientemente silencioso para respirar. Sara lo escuchó. Luego habló ella, despacio al principio. Le dijo que su madre la había llamado un error desde la infancia, que una vez había amado leer hasta que quemaron el libro, que apenas podía recordar sus letras. Gideon escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, se levantó en silencio, encontró una tabla lisa y escribió su nombre en carbón. Le mostró cada letra como si importara, como si ella importara. Sara trazó las letras con dedos temblorosos. Cuando terminó, apretó la tabla contra su pecho y lloró en silencio hacia la oscuridad. Esa noche, las montañas se sintieron menos vacías, pero a varios kilómetros de distancia, una lámpara ardía hasta tarde en Virginia City, y alguien hablaba en voz baja sobre dónde podría estar un hombre de las montañas con una cabaña a medio construir. El otoño llegó rápido ese año, demasiado rápido. El aire se volvió cortante y las noches se enfriaron antes de lo esperado. Las hojas de los álamos ardieron en dorado y rojo, pero algo en el viento traía un mensaje que Sara no sabía leer todavía. Gideon sí lo leía, y por las noches, cuando creía que ella dormía, se sentaba en el borde del cobertizo con el cuchillo sobre las rodillas, mirando hacia el sendero que bajaba al valle. Sara fingía dormir, y observaba. La cabaña
cabaña tomaba forma día a día, las paredes se sostenían firmes, el techo aguantaba la lluvia, el humo subía constante de la chimenea de piedra que construyeron juntos. No era grandiosa, pero era real. Sara plantó flores silvestres cerca de la entrada, presionando semillas en la tierra con sus propias manos. Cada pequeño brote verde se sentía como una prueba de que ya no estaba desperdiciando espacio en el mundo, lo estaba creando. Entonces, una tarde gris, las montañas quedaron en silencio de golpe. Los pájaros dejaron de cantar. La mula levantó la cabeza y tensó las orejas. Sara lo sintió antes de escucharlo, ese silencio particular que no es paz, sino advertencia. 3 jinetes irrumpieron en el claro. Su madre iba al frente, sentada erguida en la silla con el rostro tenso de rabia apenas contenida. Vernon la seguía, delgado y con los ojos enrojecidos de whisky o de furia, o de ambos. Pero era el tercer jinete el que heló a Sara por dentro. Un hombre con placa plateada en el abrigo, un alguacil, los ojos planos de quien ha aprendido a no sentir nada por el trabajo que hace. Margaret desmontó y miró alrededor con desprecio abierto. Llamó a la cabaña un hoyo en la tierra. Dijo que Sara por fin había encontrado el nivel que le correspondía. Gideon bajó del porche con el hacha en la mano. No la levantó, no amenazó. Se colocó entre Sara y los jinetes con la quietud de una roca que lleva siglos en el mismo lugar. Les dijo que no eran bienvenidos. Margaret respondió que Sara era su hija y que todavía le pertenecía, que la sangre daba derechos, que la ley estaba de su lado y tenían los documentos para probarlo. El alguacil sacó un papel doblado del bolsillo interior del abrigo y lo sostuvo en alto sin decir una palabra. Gideon no se movió. Dijo que si Sara quería irse, podía hacerlo, que él nunca la detendría, pero que le preguntarían a ella, no la tomarían. Vernon escupió en la tierra y dijo que también traían una oferta de un ranchero del norte. Ganado, un carromato, buenos términos. Dijo que era más de lo que una muchacha como Sara merecía y que debería estar agradecida. Dentro de la cabaña, Sara estaba congelada. El corazón le golpeaba tan fuerte que le zumbaban los oídos. Podía quedarse escondida. Podía dejar que Gideon lo manejara una vez más. Él ya había hecho tanto por ella, pero algo que había dormido dentro de ella por 21 años comenzó a moverse. Abrió la puerta y salió. Tenía las manos sucias de tierra del jardín, los hombros hacia atrás, el mentón en alto. Miró a su madre a los ojos y dijo que no se iba. Margaret le dijo que la negativa no estaba en sus opciones. Sara dijo que no de nuevo, más fuerte. Dijo que no estaba en venta, ni ahora ni nunca más. Vernon dio un paso adelante con la mano extendida. Gideon se movió apenas 1 centímetro, lo justo para que el hacha quedara claramente visible bajo la luz gris de la tarde. No la levantó, no hacía falta. El alguacil miró a su alrededor y notó algo que Margaret no había calculado. Colonos del valle se habían reunido silenciosos al borde de los árboles. Testigos, muchos testigos. Sara miró a su madre y le dijo la verdad completa. Le dijo que nunca había sido criada con amor, que había sido tolerada hasta que apareció una ganancia, que eso no era familia, eso era posesión. El claro quedó en silencio total. Margaret vio a los testigos, vio el hacha, vio la cara de su hija, y por primera vez en su vida, no vio miedo en esos ojos. Le dijo a Sara que moriría sola en las montañas. Sara respondió que si así era, sería su elección. Margaret maldijo, montó el caballo y se fue. Vernon y el alguacil la siguieron. El papel legal cayó al suelo en el camino. Nadie lo recogió. Sara estaba temblando de pies a cabeza, pero no cayó. Esa noche, nieve ligera cubrió los picos, y Gideon no se sentó afuera con el cuchillo sobre las rodillas. Por primera vez desde que ella llegó, durmió. Pero el invierno que siguió traería algo peor que su familia. El frío llegó como un puño cerrado, rápido, sin aviso, sin misericordia. Una noche, la mula rebuznó con un terror que Sara nunca le había escuchado. Luego silencio. Luego el sonido de algo pesado moviéndose entre los árboles. Luego nada. Gideon salió a revisar con la antorcha en una mano y el cuchillo en la otra. Sara esperó dentro contando los segundos. Pasó 1 minuto, 2, 5. Cuando la puerta finalmente se abrió, Gideon entró tambaleándose. La sangre era oscura contra la nieve que traía pegada al abrigo. Un oso grizzly lo había tomado por sorpresa en la oscuridad. Las heridas en el hombro y el costado eran profundas y sucias. Sara no gritó, no se paralizó. Tomó el control. Arrastró a Gideon hacia adentro. Cerró la puerta con el hombro, hirvió agua, limpió las heridas con manos que temblaban pero no se detuvieron. Amarró tiras de tela con la misma firmeza con que él le había enseñado a amarrar troncos. Alimentó el fuego hasta que le ardieron los brazos. La fiebre llegó esa misma noche y no se fue en 3 días. Las noches eran largas y brutales. Gideon deliraba. Hablaba con su esposa muerta.
con su hija. A veces miraba a Sara como si no la reconociera. En esos momentos, ella tomaba su mano y hablaba en voz baja, leyendo en voz alta las pocas palabras que conocía, repitiendo los nombres que él le había enseñado a escribir, sosteniéndolo al mundo de los vivos con la única voz que tenía. Sara salía al amanecer a partir leña aunque le sangraran las manos. Rompía el hielo del arroyo con las rodillas metidas en la nieve. Cargaba agua y comida y madera y miedo, todo al mismo tiempo, sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie la viera. Una noche, en el peor momento de la fiebre, Gideon abrió los ojos con claridad repentina y la miró. Le dijo con la voz ronca y rota que ella era más fuerte que la montaña misma. Esas palabras abrieron algo dentro de Sara que nunca antes había tenido nombre. Cuando la primavera llegó, Gideon sanó. El verde volvió a las laderas. Las flores que Sara había sembrado brotaron junto a la puerta como si hubieran estado esperando permiso. Y Sara se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no era alguien que esperaba ser reclamada. Era alguien que se quedaba, por propia voluntad. La primavera llegó a las montañas como una promesa que por fin alguien cumplía. La nieve se retiró del suelo en largos chorros brillantes. El bosque despertó con cantos de pájaros y follaje nuevo. Gideon caminaba sin dolor otra vez. Sara lo observaba moverse por el claro y sentía algo que no sabía nombrar bien, algo que ocupaba el mismo espacio en el pecho donde antes vivía el miedo. La cabaña estaba sólida. El humo subía limpio de la chimenea. Las flores empujaban hacia arriba junto a los escalones. Sara tocaba el marco de la puerta cada mañana, como para recordarse que era real, que era suya. Una tarde cálida, dos jinetes aparecieron en el sendero. El estómago de Sara se contrajo de golpe, pero eran distintos. Sus caballos estaban bien cuidados, sus abrigos, limpios. El hombre mayor se quitó el sombrero y habló con respeto visible. Dijo que abrían una nueva tienda en un pueblo en crecimiento y necesitaban a alguien que pudiera leer, escribir y llevar cuentas con precisión. Le entregó a Sara una carta sellada con cera, pago justo, habitación y comida, independencia real, un futuro construido por su propio talento. Esa noche Sara se sentó junto al fuego leyendo la carta una y otra vez. Un trabajo de verdad, una vida sin deber nada a nadie, sin miedo de ser reclamada. Gideon tallaba un trozo de cedro en silencio. Cuando terminó, depositó algo sobre la mesa. Era una brújula pequeña, de madera, suave y perfectamente hecha. La aguja apuntaba firme. Le dijo que si elegía irse, la brújula la guiaría. La primavera era el mejor tiempo para viajar. Luego dijo algo más, en voz baja. Dijo que si elegía no irse, que se la quedara igual, para que siempre supiera el camino de regreso, para que siempre tuviera una elección. Sara sintió que las lágrimas subían. Le preguntó por qué no le pedía que se quedara. Gideon la miró con una tristeza tranquila y le dijo que ella no era suya para retenerla, que la libertad era el punto de todo lo que habían construido juntos. 2 mañanas después, el carromato subió por el sendero. El comerciante preguntó si estaba lista. Sara estaba de pie sosteniendo la brújula. Pensó en la independencia, en la facilidad, en una vida que no le exigiría más que números en una página. Luego miró la cabaña. Miró a Gideon parado en el porche, tratando de parecer firme, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Y supo. Negó con la cabeza y dijo que ya estaba donde pertenecía. Presionó la brújula en la palma de Gideon y le dijo que no la necesitaba, que ya estaba en casa. Él la jaló hacia sus brazos con cuidado y con certeza. No como alguien que había rescatado a una mujer, como alguien que había elegido a una persona. Y desde ese momento, la vida comenzó a crecer hacia afuera. La cabaña se convirtió en más que un hogar. Gideon construyó una mesa larga y bancas. Sara reunió pizarras y gises. Los niños del valle comenzaron a llegar cargando huevos y flores como pago. Sara les enseñó las letras que ella misma casi había perdido. Les enseñó con paciencia. Los veía iluminarse cuando las palabras cobraban vida. No rechazó a ninguno. En un domingo despejado bajo un pino alto, los vecinos del valle se reunieron. Sara llevaba un vestido azul sencillo con flores silvestres trenzadas en el cabello. Gideon estaba a su lado, camisa limpia, barba recortada. Pronunciaron votos moldeados por la verdad, no por posesión, no por deber, por elección. Ese verano, Sara notó que su cuerpo cambiaba. El apetito creció con fiereza. El vientre se redondeó más rápido de lo esperado. Cuando vino la partera, sonrió de par en par y anunció lo que Sara no había imaginado posible. 3 vidas, trillizos. El miedo y la maravilla chocaron juntos en su pecho como 2 tormentas. Gideon se arrodilló junto a ella y prometió que lo manejarían juntos. Vinieron meses duros. Él construyó y preparó. La cargó cuando no podía caminar. Le leyó. Habló a los hijos que crecían dentro de ella como si ya pudieran escuchar cada palabra. Cuando llegó el momento, el trabajo de parto fue largo y brutal. Mujeres del valle vinieron a ayudar. Gideon nunca abandonó
su lado. 3 llantos llenaron la cabaña antes del amanecer. 2 niños y una niña, pequeños, perfectos, vivos. Sara lloró mientras lo sostenía. Gideon lloró abiertamente, abrazando a su familia como algo sagrado que no esperaba merecer. La cabaña que una vez estuvo en silencio ahora respiraba con vida. Sarah Callewa había sido vendida como inútil. Se convirtió en madre de 3. Y eso era apenas el principio de todo. La cabaña aprendió nuevos sonidos ese primer invierno. Llanto, arrullos suaves, respiraciones diminutas en la oscuridad. El fuego ardía día y noche. Gideon se movía con cuidado silencioso, levantando a un niño mientras mecía a otro. Sus hombros anchos se doblaban gentilmente bajo un peso que recibía con gratitud. El cuerpo de Sara sanó despacio. Algunas mañanas se sentía frágil como el vidrio, otras se sentía inquebrantable. Aprendió a aceptar las dos cosas. A los niños los llamaron Samuel y José, nombres fuertes, nombres con memoria y esperanza adentro. A la niña la llamaron Rosa, respirando vida nueva en un nombre que Gideon alguna vez creyó enterrado para siempre. Cuando lo decía en voz alta, su voz ya no temblaba. La gente del valle llegaba seguido. Las mujeres traían comida y cobijas. Los hombres reparaban cercas y cargaban leña. Nadie preguntaba por qué. Simplemente aparecían. Sara observó cómo extraños se volvían familia y sintió que algo profundo por fin encontraba su lugar. A medida que los bebés crecían, la cabaña también crecía. Gideon construyó 3 cunas talladas con cuidado. Un oso, un alce, un pájaro. Cantaba por las noches con voz áspera y firme, canciones viejas que venían de algún lugar que ya no existía. Los niños dormían mejor cuando él cantaba. Sara enseñaba incluso con un niño en la cadera. Letras trazadas sobre pizarra. Nombres repetidos hasta que se quedaban grabados. Los hijos del valle se sentaban junto a los suyos, aprendiendo lado a lado. A nadie se le cerraba la puerta. Las estaciones pasaron como agua sobre piedra. Los trillizos aprendieron a caminar, luego a correr. Samuel trepaba todo lo que alcanzaba. José observaba primero, reflexivo y cuidadoso. Rosa se negaba a quedarse atrás, terca y brillante como su madre. La cabaña ganó cuartos, una cocina de verdad, un aula, un taller. Las gallinas rascaban bajo el porche. El jardín se extendía verde y lleno. Los árboles frutales echaron raíces y crecieron altos. Las palabras viajaron lejos por los valles. La gente decía que la mujer que una vez fue vendida como inútil enseñaba mejor que cualquier escuela del territorio. Decían que el hombre de las montañas construía cosas que sobrevivirían a las generaciones. Decían que el claro en los pinos se había convertido en algo poco común en ese mundo duro, un lugar donde se veía a la gente de verdad. Los hijos crecieron moldeados por esa tierra. Samuel trabajó la madera con la misma calma de su padre, construyendo hogares que llevaban calidez en cada viga. José aprendió cada sendero y cada arroyo, guiando a viajeros a través de pasos que antes aterrorizaban a hombres adultos. Rosa siguió el camino de su madre, abrió una escuela propia, y su voz era firme y amable como la de quien enseña porque ama, no porque le toca. La escuela que Sara comenzó nunca cerró. En las tardes frescas, cuando el aire olía a pino y el cielo ardía en naranja detrás de los picos, Sara y Gideon se sentaban lado a lado en el porche que habían construido juntos. Se tomaban de la mano. No necesitaban palabras. Una noche, Gideon le preguntó si alguna vez pensaba en la vida que podría haber tenido si hubiera tomado el trabajo en el pueblo. Sara miró la cabaña, la tierra, el camino que sus hijos habían caminado hacia el mundo. Le dijo que nunca se había sentido tentada por terreno más fácil, que las montañas le habían dado algo que ningún pueblo jamás pudo ofrecerle. Una voz, un lugar donde pararse, una vida elegida, no asignada. Gideon le apretó la mano y le dijo que ella había hecho lo mismo por él. Le dijo que le había enseñado a construir otra vez, a hablar otra vez, a vivir otra vez. Años después, cuando las manos de Sara se entumecieron y su voz se suavizó con la edad, se sentaba en la mecedora que Gideon había construido cuando cargaba a sus hijos. Los nietos trepaban a su regazo. Los bisnietos escuchaban con los ojos bien abiertos. Les contaba sobre el día que fue vendida, sobre el hombre de las montañas que le dio una elección cuando nadie más lo había hecho, sobre la cabaña que empezó como un refugio y se convirtió en un santuario. Les decía que nunca dejaran que el mundo decidiera su valor, que el valor se construye, elección por elección, día a día, con las manos en la tierra y los ojos abiertos. Cuando Sara partió, la montaña la sostuvo con gentileza. Gideon la siguió poco después. Los enterraron juntos bajo el pino más alto de la cresta, donde el viento canta entre las ramas como una bendición que no necesita palabras. La cabaña todavía está en pie. La gente dice que se puede sentir algo ahí, una firmeza, un calor, la prueba de que el amor enraizado en el respeto puede sobrevivir a la crueldad, la prueba de que una sola elección, tomada en el momento exacto, puede cambiarlo todo.
Sara Calewa fue llamada inútil por quienes nunca supieron leer el valor de una persona. Se convirtió en madre de trillizos, maestra de cientos, la mujer que eligió las montañas cuando el mundo la rechazó, y las montañas recuerdan su nombre.